Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión del foro 50x50 organizado por el despacho Montero Aramburu Gómez Villares Atencio. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, indicar que el presente formato tiene por objeto acercar a todos nuestros clientes temas legales de interés o temas novedosos y además comentarlos siempre desde una manera mucho más práctica y más cercana con vosotros. La exposición tendrá aproximadamente dos bloques. Un primer bloque donde hablaremos del tema, en este caso los principales gastos no deducibles en el impuesto sobre sociedades, y un segundo bloque que lo resolveremos para resolver todo tipo de dudas o cuestiones que nos podáis dejar en el chat de la propia sesión. En el día de hoy, tanto mi compañero Carlos Vega como yo, que soy Jesús Hernández, ambos inscritos al Departamento de Derecho Tributario del despacho, vamos a comentar los principales gastos no deducibles en el impuesto sobre sociedades y nos vamos a centrar en la visión que de ellos tienen tanto la Administración tributaria como los propios tribunales. El tema se ha seleccionado principalmente y se ha debatido internamente porque nos preocupa la gran cantidad de conflictos que existe sobre los gastos no deducibles con la Administración. Además, estimamos que es relevante que tanto las entidades como los propios asesores fiscales que vayan a realizar el impuesto a futuro tengan conciencia de qué gastos no son deducibles de forma tasativa, como indica el artículo 15, y qué tratamiento hay que darle de cara al cálculo del impuesto sobre sociedades. Sin más, vamos a compartir una pequeña presentación que va a servir de índice y que posteriormente, cuando finalice la sesión, se os entregará junto con la grabación de la presente sesión. Perfecto, pues sin más vamos a proceder ahora estamos en esta pantalla. Vamos a proceder haciendo una breve introducción. Como hemos dicho, los gastos no deducibles son una fuente de conflicto con la Administración y es origen de muchas de las preguntas recurrentes que nos hacéis a nosotros durante el año, principalmente cuando estamos haciendo el cierre del impuesto y el cálculo del impuesto sobre sociedades. Es más, aquellos que conocéis nuestra forma de trabajar, estaréis acostumbrados en que los primeros pasos que hacemos cuando revisamos la contabilidad y analizamos el impuesto es ver de qué gastos no deducibles nos podemos encontrar en la contabilidad de cada una de las entidades. De ahí tenemos siempre unas determinadas consultas recurrentes. Principalmente nos consultáis, ¿los intereses de demora son deducibles? ¿El vehículo utilizado por el socio es deducible? Si la entidad compra lotería para los empleados o para los clientes, ¿es deducible? ¿Los almuerzos o detalles con clientes van a ser deducibles? Todas estas cuestiones les vamos a dar cabida durante la sesión y vamos a intentar resolverlas de una manera algo más práctica de lo habitual. También tenemos otro tipo de consultas, cada vez menores, y que resultan extrañas. Por ejemplo, si un socio hace o retira dinero de la caja de una sociedad, ¿ese gasto va a ser deducible? O por el contrario, si la entidad es objeto de un robo o de una estafa en la compra por Internet, ¿ese gasto va a ser deducible? Pues todos esos gastos, el estudio de todos esos gastos y la posibilidad de que sean deducibles o no deducibles, finalmente lo va a marcar el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En dicho artículo van a venir la relación enumerado de todos los gastos que, a efectos del cómputo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, tendremos que considerar como no deducibles. Muchos de ellos seguramente los conocéis y si habéis enfrentado un cierre fiscal, lo habréis comentado con vuestros asesores, en la medida en que las sanciones, recargos, donativos, liberalidades, la retribución propia de los fondos propios o unas pérdidas de juego siempre se van a tener que ajustar en el impuesto sobre sociedades porque son no deducibles. Realmente es importante conocer la mecánica entre el plano
contable y el plano fiscal. Desde el plano contable vamos a tener todas estas series de gastos y fiscalmente tendremos que hacer el ejercicio y evaluar esos gastos para determinar si finalmente son deducibles o no son deducibles. Nota común que van a tener esta práctica, pues en el momento en que detectemos que un gasto no es deducible, vamos a tener que realizar un ajuste contable en la propia autoliquidación del impuesto. Y esta nota es importante porque la administración, cada vez más y por la información que dispone, es capaz de conocer qué gastos no deducibles ha soportado la empresa y si ha hecho o no ha hecho el ajuste correspondiente para evitar su deducibilidad. Los casos más comunes, la propia administración cuando nos sanciona y nos emite una sanción o un recargo, o cuando realizamos una donación a una entidad protegida como una asociación o bien o una fundación acogida a la Ley 49/2002, la administración tiene tanta información que automáticamente cuando presenta el contribuyente la declaración del impuesto sobre sociedades puede cotejar si ese gasto que ha soportado lo ha ajustado o no el contribuyente en su propia autoliquidación. De no haberlo hecho, y está ocurriendo en los últimos 2 años, automáticamente la agencia tributaria va a emitir o va a iniciar un procedimiento de comprobación contra el contribuyente por el concepto de impuesto sobre sociedades para que revise por qué determinados gastos que le consta a la administración como un recargo no han sido ajustados en el impuesto sobre sociedades. Por el contrario, existen de la relación de los gastos no deducibles del artículo 15, existen muchos gastos que difícilmente en un procedimiento de comprobación limitada la administración va a poder considerar si son deducibles o no son deducibles. Por ejemplo, si el administrador de una sociedad utiliza sin ningún tipo de contraprestación una vivienda de la sociedad, tiene que ser en el seno de un procedimiento de inspección donde se detecte esa irregularidad para poder regularizarla, ¿vale? No es tan fácil ese supuesto regularizarlo en un procedimiento de comprobación. Dicho esto, vamos a ir viendo los principales gastos no deducibles, los que son recurrentes cada año y sobre los que ha existido un cambio normativo o sobre lo que la doctrina ha cambiado la forma de tratarlos a la hora del cálculo del impuesto sobre sociedades. El primero de ellos es la retribución de los fondos propios. De conformidad con el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles todos aquellos gastos que representen una retribución de los fondos propios. Todas aquellas partidas que finalmente puedan considerarse una distribución de dividendos o beneficios, con independencia de cómo se haya contabilizado, no van a ser gastos deducibles, al estimarse que la entidad lo que está realizando es una distribución de dividendos. La norma especifica que es indiferente su calificación contable pensando en determinados gastos contables que en la relación socio-sociedad puede calificarse como un dividendo encubierto. Por ejemplo, cuando un socio vende o materia prima o presta un servicio a una entidad y por un determinado precio y ese precio está sobrevalorado, la administración normalmente en un procedimiento de inspección puede determinar que hasta el precio normal de mercado es una operación simple, vinculada pero simple, donde no tiene que haber ningún problema de deducibilidad, pero el exceso que paga la sociedad al socio puede entender que es un gasto no deducible simplemente porque está retribuyendo por encima de mercado y esa retribución se corresponde con un dividendo encubierto hacia el socio. En la práctica, pues en la práctica y sobre todo la doctrina habla de multitud de casos referentes a la retribución de fondos propios, ¿vale? A esta situación. El primero de ellos, en la que existen varias consultas de la Dirección General de Tributos, se pone de manifiesto que cualquier exceso de contraprestación al socio, como hemos comentado antes, va a ser considerado gasto no deducible, ¿vale? Cualquier prima o retribución que reciba un socio por asistir a una junta general también va a tener la consideración de no deducible, porque realmente la doctrina viene a decir que ese pago, ese coste que está soportando la sociedad es como consecuencia de la condición de socio.
Los gastos asociados a un inmueble utilizado por un socio de la entidad, pues también va a ser no deducible. Si se sustrae dinero por parte del socio o el accionista, existiendo una demanda al respecto, la doctrina determina que ese gasto no es deducible. Diferente sería, y también se nos ha dado el caso, en que fuera un trabajador, ¿vale? En el caso en que sea el trabajador, que es personal laboral de la propia empresa, en ese caso sí existe algunas resoluciones que permiten que ese gasto sea deducible siempre que se acredite la correspondiente denuncia al trabajador. Otros casos donde los gastos no son deducibles, pues el vehículo que normalmente utiliza un socio y residualmente utilizan terceros vía arrendamiento. El caso típico que habla la consulta de la Dirección General de Tributos es aquel empresario que tiene una sociedad y que el único inmueble o mueble que tiene dentro de ella es una embarcación. Si el socio utiliza esa embarcación residualmente para más o menos disimular que también tiene otro tipo de actividades, lo arrienda a terceros, la Dirección General de Tributos es clave y determina que no va a ser deducible al 100%. ¿Qué es importante resaltar aquí? Pues que hay dos sentencias del ejercicio 2002, de julio de 2022, emitidas por el Tribunal Supremo, donde, contrario al razonamiento que se está siguiendo, permite que los gastos financieros que se derivan de préstamos solicitados para el pago de dividendos a socios, sí es deducible, ¿vale? Es una cuestión que ha sido algo controvertida y que finalmente ha sido el Tribunal Supremo el que ha permitido su deducibilidad. Dentro de los gastos no deducibles por retribución de fondos propios, también nos encontramos con los gastos soportados por intereses devengados con ocasión de los préstamos participativos. Os recordamos que los préstamos participativos se suelen constituir a cambio de un interés que es variable en función del resultado que va a obtener la empresa o del patrimonio que va a conseguir, tener. Es decir, son préstamos que van en función al desempeño o la evolución futura de la actividad que se va a realizar por la sociedad y sirven pues para reforzar los fondos propios de la sociedad sin tener que diluir el capital, porque figuran en el pasivo a pesar de que mercantilmente son considerados parte de los fondos propios. Entonces, estos intereses que se pacten van a suponer un gasto no deducible para la prestataria y un ingreso por dividendo exento en la prestamista cuando ambas sociedades forman parte del mismo grupo mercantil. Recientemente, en 2025, ha habido una consulta en la que se afirma que en caso de que se concediese un préstamo participativo a una sociedad que inicialmente no formaba parte del grupo y a partir del momento en que ambas pasan a formar parte de ese mismo grupo, las retribuciones por estos gastos financieros, estos intereses, tendrán la consideración de dividendo en la prestamista exento al 95% y gasto no deducible en la prestataria. El siguiente de los gastos no deducibles que vamos a comentar es el gasto derivado de la contabilización del impuesto sobre sociedades. El artículo 15 de la ley determina de forma explícita que no van a ser deducibles los gastos derivados de la contabilización del impuesto. En la práctica, las cuentas de gasto por impuesto, tanto por impuesto corriente como por impuesto diferido, los que están acostumbrados a ver la contabilidad en el día a día, las cuentas 630 y las 6301, que se derivan de la contabilización del impuesto, habrá que ajustarlas por el carácter de no deducible. Y ese ajuste es tan vital y tan conocido por Hacienda que dentro de la propia autoliquidación, hecho por el que podremos ahí la imagen de la autoliquidación del impuesto, se ve claramente cómo debe de ajustarse esa partida contable, ¿vale? Para que tenga la consideración de gasto no deducible. En ocasiones la contabilización del impuesto resulta un ingreso contable, no siempre habrá que hacer un ajuste positivo. En ocasiones hay que hacer un ajuste negativo como consecuencia de que el gasto por impuesto resulte un ingreso en lugar de un gasto.
¿vale? Por ejemplo, cuando contabilizamos las bases imponibles negativas, dará lugar a una 6301 que resultará un ingreso que tendrá que ser objeto también de ajuste para evitar que compute la base imponible del impuesto. ¿Qué ocurre si nos realizan una liquidación durante el año por impuestos sobre sociedades? Pues una de las muchas preguntas recurrentes que recibimos es, oye, esta contabilización del impuesto no tiene nada que ver con el cierre del impuesto sobre sociedades. Sin embargo, es que me ha llegado la administración y ha determinado que, oye, pues este gasto no es reducible y me ha girado una liquidación. Pues automáticamente ese gasto por impuesto también que tendrá que ser ajustado en el siguiente cierre del impuesto. Que es importante y hay algunas consultas que han sido contradictorias y ya no. Pues, mm, ¿qué pasa cuando la entidad soporta un gasto por impuestos sobre sociedades, pero no en el español, sino uno análogo en el extranjero? A priori, ese gasto análogo en el extranjero por impuestos sobre sociedades es deducible. Lo que pasa es que también normalmente la mecánica fiscal hace que se utilicen exenciones o algunos incentivos fiscales para evitar tener que pagar dos veces el mismo gasto. En este punto también tened en cuenta que en 2025 y siguientes ejercicios aplican tipos de gravámenes diferentes a los que estábamos acostumbrados, ya no solo del 25%, sino que en función de una evolución y de una cifra de negocio determinada, pueden ir entre el 21 y el 24%. Por tanto, a la hora de calcular el impuesto, si se genera impuesto diferido, por ejemplo, porque activemos BIM, en ese caso, el crédito fiscal se debe calcular según el tipo de gravamen que se espera aplicar en el momento de la reversión. Es decir, si preveemos que cuando apliquemos las VIN a futuro, el tipo de gravamen que aplicará será de un 23%, pues tenemos que contabilizar el crédito fiscal por ese 23%, en lugar del 25% al que veníamos acostumbrados a aplicar. El siguiente de los datos que vamos a comentar creo que va a ser el más conocido por todos, porque normalmente cuando nos enfrentamos al cierre del impuesto somos muy pesados y muy incisivos diciendo, oye, danos el mayor de multas, sanciones, recargo, que es el primero que vamos a ajustar, ¿vale? Y es que así el artículo 15 determina que las multas, sanciones penales y administrativas, los recargos por apremio o por presentación extemporánea, nunca van a ser deducibles en el impuesto sobre sociedades. Así en la práctica, tras un procedimiento de comprobación, y cuando llega la hora de contabilizar el resultado de ese procedimiento de comprobación e inspección y resultan liquidaciones, sanciones, recargos, intereses, siempre comentamos con nuestros clientes la forma de proceder, que a priori la liquidación sí va a ser deducible, salvo que sea un gasto por impuestos sobre sociedades, que hemos dicho que un gasto por impuestos sobre sociedades jamás va a ser deducible. El recargo, las sanciones jamás van a ser deducibles y los intereses de demora sí van a ser deducibles. Respecto de los intereses de demora, es importante recalcar que se ha superado una cuestión bastante controvertida que durante años a los asesores fiscales nos ha traído un poco de cabeza. Ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que fije el criterio de determinar que los intereses de demora tienen un carácter indemnizatorio y no sancionado. Y por supuesto que tiene derecho a deducirse el gasto por intereses en el impuesto sobre sociedades. Algunos supuestos controvertidos que hemos traído a colación, pues tenemos las dos primeras consultas. En la primera de ellas, una entidad ha sido condenada como consecuencia de un accidente del trabajador a pagar unas prestaciones. Pues la Dirección General de Tributos establece que la pensión por incapacidad y las prestaciones van a ser deducibles en el impuesto sobre sociedades, el recargo no va a ser deducible y una cuestión que siempre viene acompañada a este tipo de casos, si se recibe un ingreso en concepto de indemnización por parte de un seguro para pagar la pensión y ese recargo, pues no cabe otra duda de que ese ingreso y esa indemnización sí va a ser objeto de tributación porque va a formar parte de la base imponible del impuesto. Eh, Otra consulta, la siguiente, hemos visto que, oye, ¿qué ocurre cuando me imponen una sanción o una multa que está asegurada? Pues para la entidad ese gasto a la hora de calcular el impuesto sobre sociedades no va a ser deducible y tendremos que hacer el ajuste positivo correspondiente para evitar su deducibilidad.
pero si llega la sociedad aseguradora y me da una indemnización para pagar esa sanción a la administración tributaria, pues no queda otro remedio que la sanción no será deducible, tendré que ajustarme el gasto y por el contrario, el ingreso derivado de la indemnización sí debe de computar. Cuando hablamos de expedientes sancionadores, muchas veces hablamos, y es un tema que lo centramos mucho en el departamento tributario, no estamos hablando solamente de sanciones administrativas, estamos hablando también de sanciones penales. Las últimas existen muchas consultas al respecto, principalmente por temas de pozos, entidades que han hecho pozos de manera ilegal y han recibido sanciones por ello. Ese tipo de sanciones administrativas tampoco son deducibles y por ende habrá que hacer el ajuste positivo correspondiente. Los ingresos que deriven de una quita de una sanción no se integran en la base imponible, es decir, si la sociedad le realizan o le practican una sanción, a priori es no deducible, tendré que hacer el ajuste. Pero ¿qué pasa si impugno esa sanción y se me reduce? Pues el ingreso que voy a percibir, el importe menor a pagar de la sanción original, va a computar como un ingreso. Ese ingreso tendremos que ajustarlo. ¿Vale? Porque igual que la sanción no ha sido deducible, el ingreso que deriva de la misma tampoco tiene que computar como ingreso a efecto del cálculo del impuesto. Cuando hablamos de sanciones hay que hacer una clarificación. No estamos hablando de sanciones contractuales. Cuando dos partes a través de un contrato fijan determinadas sanciones por incumplimiento, esas sanciones sí son deducibles. Si una inmobiliaria le tiene que entregar a un cliente un inmueble y por el retraso le tiene que pagar una sanción de 100 euros diarios, esos 100 euros diarios sí son deducibles, ¿vale? Porque derivan de una relación contractual. Los siguientes gastos no deducibles determinados también en el artículo 15, el primero de ellos son las pérdidas del juego. La ley del impuesto sobre sociedades considera que toda pérdida obtenida del juego no va a ser deducible. No obstante, si la sociedad obtiene un premio, el premio sí formará parte como ingreso de la base imponible del impuesto. Sin embargo, una pérdida de jugar, de azar, nunca va a ser deducible. De hecho, aquí había una consulta curiosa de una persona física que planteaba que él, mediante modelos estadísticos, quería constituir una sociedad para apostar y le dijo la DGT que incluso aunque lo hiciese como una actividad económica, que las pérdidas del juego no eran deducibles. El siguiente supuesto es menos habitual, pero sí que es verdad que en los últimos 2 años el despacho ha tenido muchas consultas al respecto, ¿vale? Es más, nos han hecho llegar para hoy una consulta de un cliente que se dedica a la exportación de aceite y que posteriormente comentaremos, que son aquellas operaciones con paraísos fiscales. Respecto a la deducibilidad de los gastos vinculados a entidades domiciliadas en paraísos fiscales, la norma va a establecer una presunción iuris tantum, es decir, va a invertir la carga de la prueba y va a ser el propio contribuyente, la entidad, la que va a tener que acreditar la realidad de la operación. ¿Vale? Continuamos con los gastos por donativos y liberalidades. Esta tipología de gastos son las que representan el mayor volumen de consultas que nos hacéis durante el año y sobre todo al cierre del impuesto sobre sociedades. La norma, el artículo 15, determina de forma clara y explícita que cualquier gasto derivado de un donativo o una liberalidad no va a ser deducible, pero en su literalidad establece 4 excepciones en la norma establece que no son donativos y liberalidades y que veremos a continuación cada una de ellas. Estas 4 son las atenciones a clientes y proveedores, los efectuados por los usos y costumbres al respecto al personal, los realizados para promocionar venta de bienes y servicios y las retribuciones de los administradores por el desempeño de sus funciones de alta dirección. ¿Vale? Todo, en síntesis, todo donativo y liberalidad no va a ser deducible. Y habrá que estudiar cada uno de los gastos que nos encontremos contables en la sociedad. Tendremos que averiguar y estudiar si se corresponden con alguno de estas excepciones que marca la norma.
El primero de ellos, los gastos derivados de atenciones a clientes, lo que vienen a conocerse como relaciones públicas, pues son deducibles todos aquellos gastos soportados por la empresa con clientes y proveedores que correspondan con la actividad de relación pública. En atención a clientes y proveedores solamente van a ser deducibles los gastos incurridos con la finalidad de fidelizar al cliente mediante una dedicación concreta y directa. Podemos referirnos tanto a gastos derivados de entrega de obsequios, comida, hospedaje, manutención, gastos de contención con el fin de obtener ventas, pues todo este tipo de gastos a priori sí serían deducibles. Pero es importante, los gastos deben de justificarse y sobre todo no pueden superar el límite establecido en la ley, que es del 1% del importe del valor de la cifra de negocio de la entidad. Si estamos hablando de un grupo, de la cifra consolidada. Hasta el 1% todos estos tipos de gastos, mientras se justifiquen, van a ser deducibles. Resoluciones al respecto, muchísimas, ¿vale? Hemos visto algunas de ellas que nos han parecido más interesantes. Si la sociedad entrega a sus clientes una tarjeta regalo o colaboradores, pues realmente va a ser un gasto deducible, siempre dentro del cómputo. ¿Qué es importante en ese tipo de cuestiones? Y hemos visto inspecciones al respecto. Hay que identificar a la persona a la que se le da la tarjeta. ¿Por qué? Porque esa persona, esa retribución, ese ingreso que va a tener, ese regalo, tiene su tributación para la persona que lo recibe. Jornadas de caza a los que se le invita a los clientes con el objeto de fidelizarlos, también va a ser deducible. Los gastos de transporte, hospedería, restauración para captar potenciales clientes, también van a ser deducibles. Invitaciones a consumiciones a un casino, también son deducibles. Abonos y entradas a clientes también van a ser deducibles, pero aquí algunas resoluciones dicen al respecto que hay que acreditar los asistentes y la relación con la entidad. En este respecto hemos tenido se ha hablado mucho y lo hemos vivido últimamente en el despacho. Existen varios de nuestros clientes que bien en equipos de fútbol, de baloncesto o incluso en plazas de toros tienen determinados abonos que lo que utilizan o los tienen como finalidad agasajar a sus clientes para llevarlos, atenderlos, intentar fidelizarlos, ¿vale? Sí, son deducibles con el límite del 1%, pero siempre hay que acreditar el asistente y la relación que tiene con la entidad. Sobre todo lo indica la administración para evitar que esos abonos, esas entradas, finalmente no tengan ese fin con los clientes o proveedores, sino que sea el propio socio el que los utilice. ¿Vale? Tampoco se consideran liberalidades los gastos que tienen como finalidad promocionar los productos de las empresas, por cuanto tales gastos, de una manera o de otra, están relacionados con los ingresos de la actividad. Os exponemos a continuación una serie de ejemplos que son reales de consultas tributarias o resoluciones que ha habido al respecto para que las tengáis en cuenta. Por ejemplo, los pagos por labor comercial que realizaba una empresa promotora a sus propios clientes por facilitar información de clientes potenciales y la Administración considera que esos pagos serían gastos deducibles. A su vez, para los propios clientes sería un ingreso que tributaría en su IRPF. Otro ejemplo, adquisición de lotería para su entrega a clientes. Aquí insisto, lo mismo que ha dicho antes Jesús, hay que acreditar que efectivamente se está entregando a los clientes. Una prueba que en muchas ocasiones puede ser muy difícil de conseguir. Patrocinar un equipo de fútbol. Aquí esto es un punto muy interesante, los contratos de patrocinios deportivos, que a priori parece que cuando entregas un dinero a una asociación deportiva, a un club deportivo, a un equipo, podría tratarse de una liberalidad, pero si se formaliza un contrato de patrocinio en el que se establecen las condiciones por las cuales ese equipo o ese club va a promocionar tu imagen de marca, pues sería un gasto no deducible y no solo en el pago en un pago dinerario, sino que podría ser incluso una entrega de bienes, una prestación de servicio, en fin, algo en especie también resultaría deducible.
Otro ejemplo que hemos visto, el de una empresa vinícola que entrega botellas de vino a clientes para promocionarlo. En este caso, tened en cuenta una cosa, cuando se entregan productos elaborados, hay que tener en cuenta que si ese producto tiene un valor comercial, es decir, que es el producto que realmente tú estás vendiendo a la vez que se lo estás regalando a otros clientes, eso devenga IVA. ¿Vale? A diferencia de las entregas de muestras en las que por ser un valor que no, digamos, no es un valor comercial, tiene escaso valor comercial por ser un formato pequeño y demás, que en esos casos no deben ir, ¿vale? Otro ejemplo curioso que hemos visto, las entregas, un torero que entregaba entradas a profesionales que estaban relacionadas con, bueno, con su ámbito, a periodistas, a diferentes, bueno, a Fotógrafo. fotógrafos, medios de comunicación. Bueno, pues la administración consideró que no se consideraba una liberalidad. Inscripción en congresos, asistencia a congresos profesionales vinculados a la actividad, gastos conmemorativos del aniversario de la empresa. Todo este tipo de casos, la DGT ha considerado que se consideraban gastos de promoción, siempre y cuando se acreditara que efectivamente se trataba de eso, de una promoción de la actividad. Y salvo error, tú me corriges, Carlos, lo importante de estos gastos es que no computan a la hora del 1%. Efectivamente, no están dentro del 1% que comentaba antes Jesús, que le aplica a atenciones a clientes y a proveedores. Otra de las cuestiones controvertidas son los gastos con el personal de la empresa. Las atenciones a gastos con el personal de la empresa serán deducibles siempre, y es la coletilla importante, que sean consecuencia de los usos y costumbres de la empresa. ¿Cómo se acredita ese uso y costumbre? Normalmente la administración lo que suele solicitar es, oye, dame facturas de otros años para ver que ese gasto en el personal se ha realizado. La pata que cojea en estos tipos de gastos, que para la sociedad van a ser deducibles, es que el trabajador tiene que saber que, aunque muchas veces en la práctica no se hace, esos gastos, esa inversión que realiza en la empresa, en el empleado, puede considerarse en la mayoría de los casos una retribución en especie. ¿Vale? Por ejemplo, el pago de un máster que se le hace a una persona, a un trabajador de la empresa, que no esté vinculado con su propia actividad o con la actualización o reciclaje. En este caso, la consulta era de un médico que se le pagaba un máster en fotografía. A priori sí sería deducible, pero hay que considerar que ese máster para el trabajador va a ser una retribución más en especie. Un complemento de jubilación también va a ser deducible. La cesta de Navidad también va a ser deducible. Aunque específicamente las consultas que hay al respecto dicen que cuando te entregan una cesta de Navidad para el trabajador va a consistir una retribución en especie. Finalmente, el artículo donde se establecen estos gastos por liberalidades con las excepciones que hemos comentado, tiene una cláusula de cierre en la cual, bueno, lo que ha interpretado el Tribunal Supremo es que esta cláusula se extiende a todos los donativos y liberalidades que no comprendidos expresamente en la normativa estén correlacionados con los ingresos, es decir, que estén destinados a la obtención de un mejor resultado. Aquí os exponemos una serie de supuestos reales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha admitido trámite un recurso de casación y está pendiente de resolverse en el caso de una entidad que declaraba ingresos por un amarre portuario que alquilaba y, bueno, aunque no formaba parte de su actividad, el contribuyente defendía que era deducible el gasto ocasionado y bueno, el Supremo está pendiente de resolverlo. Hay otras consultas, como por ejemplo los gastos derivados de una apropiación indebida por un socio, que se consideran deducibles y si luego se obtiene una resolución estimatoria y le devuelven ese dinero por parte del socio o la administración o el administrador que se lo apropió, se consideraría un ingreso. Otros gastos vinculados a vivienda no afecta a la actividad por residencia del socio, tampoco serían deducibles. Los gastos derivados de, por ejemplo, hay una reciente sentencia del TSJ de Madrid de la afición hípica del administrador
que metía como gasto deducible los gastos ocasionados por el caballo. Oye, pues dice el TSJ, pues si estuviesen correlacionados con los ingresos, porque existe una actividad económica, aunque no consigas ese resultado económico positivo, podría ser deducible, pero en este caso no se acredita que efectivamente esté correlacionado con los ingresos. Em, Seguimos con la casuística que muchas veces planteáis, nos plantean por parte de los clientes, ¿no? ¿Qué pasa con el vehículo de la empresa? Pues simplemente toda la doctrina que existe al respecto y hasta los tribunales te dicen que todos los gastos vinculados a los vehículos de empresa van a ser deducibles, siempre que los mismos estén afectos o no siempre que estén afectos a la actividad. El grado de afección es lo que va a suponer que el gasto inherente al vehículo y a todos los gastos vinculados a ese vehículo, como puede ser gasolina, ruedas, sean deducibles o no deducibles, ¿vale? En principio, existen consultas que vienen a indicar, por ejemplo, que los gastos derivados de los vehículos utilizados por un socio que desempeña funciones de la actividad, es decir, que el vehículo está afecto, son perfectamente deducibles. Sobre la afección, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a finales de 2025 ha sacado una presunción importante que nos permitiría aplicarla, indicando que se podría utilizar la afección que se determina del 50% en la ley del IVA para ajustarla a casos como en el impuesto sobre sociedades, para poder defender. Sobre la retribución de los administradores es un tema absolutamente superado. Desde 2023 y 2024 el Alto Tribunal ha resuelto infinidad de sentencias al respecto y tanto el TEAC, los Tribunales Económicos Administrativos, como la Dirección General de Tributo lo tienen asumido y no existe problema a la hora de deducirnos la retribución de los administradores. Es un gasto deducible, con independencia de la aplicación de la teoría del vínculo, con independencia de si no está reflejado el cargo como retribuido en los estatutos. Desde 2024 está claro que el gasto es deducible. Respecto a los donativos y entidades acogidas a la Ley 49 de 2002, simplemente una mera cuestión. Si es verdad que un donativo realizado a una asociación o acogida a la Ley 49 de 2002 o a una fundación no va a ser deducible, pero hay que poner en contravalor la deducción que se crea al respecto. Muchas veces nos quitan el 25% de un gasto por no ser deducible, pero obtenemos una deducción mínima fiscal del 40%, por lo que podemos llegar a ganarles a 15 puntos de tributación por el simple hecho de realizar un donativo a una asociación o fundación acogida a la ley especial. Los últimos gastos, solamente para enunciarlos, pero que sepáis que están ahí, aunque no son tan importantes, son las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Existen muy pocas resoluciones al respecto y las que hay, todas inciden en lo mismo. Oye, no se puede hacer una interpretación expansiva de, de esta norma. No toda actuación contraria al ordenamiento es no deducible. La norma está específicamente centrada en asuntos penados y principalmente en ejemplos como sobornos y mordidas. Es decir, que si tengo en mi cuenta de pérdida y ganancia un gasto de un soborno, una mordida, automáticamente será un gasto no deducible. ¿Vale? Otro Eh, supuesto, el de contratos de préstamo con garantía hipotecaria, pues si se le va a público, se devenga actos jurídicos documentados, el sujeto pasivo sería la sociedad prestamista y al ser sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades también, pues ese impuesto por AJD no sería deducible en la sociedad prestamista. Esto vamos a ir un poquito más rápido porque, bueno, no son tan recurrentes como los otros que hemos comentado. Por ejemplo, indemnización por extinción de relación laboral y mercantil, pues no son deducibles cuando traspasan el mayor importe de 1 millón de euros o la indemnización que se establece como obligatoria en el Estatuto de los Trabajadores o en la normativa de ejecución de sentencias. Un gasto no deducible, pues el deterioro que contabilizamos
por participaciones que entendemos que son cualificadas, es decir, en las que se tenga, por ejemplo, más del 5%. Esto no quiere decir que las que se tienen menos del 5% sí sea deducible el deterioro. Es igualmente no deducible, pero el tratamiento que le da la norma es diferente. En los casos en que la participación es de más del 5%, se considera que es un ajuste permanente, que nunca va a ser deducible, incluso cuando se revierta ese deterioro. ¿Por qué? Pues porque al aplicar la exención por resultado positivo en caso de una futura venta o la no inclusión de la renta negativa de esa futura venta, pues igualmente nunca va a ser deducible ese deterioro. Finalmente hemos hecho un recopilatorio de precauciones que hay que tener en relación con estos gastos que hemos estado comentando, para que los tengáis en cuenta tenéis. Y considerarlas a la hora de hacer el cálculo del impuesto sobre sociedades. Lo dejamos ahí simplemente para que tengáis una idea y que os sirva de resumen, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, en las multas, sanciones y recargos, la comprobación que habría que hacer es comprobar la cuenta 678 y revisar cada uno de los gastos o sanciones que ha recibido la empresa para ajustarlo. Simplemente recordar que ya en los datos fiscales de las sociedades podemos comprobar extremos como este, ¿vale? Sintiéndolo mucho, siendo las 10:50 y atendiendo a nuestro compromiso de puntualidad, vamos a dejar la sesión de hoy del foro 50 por 50, agradeciendo, por supuesto, la gran acogida que ha tenido este tema de los gastos no deducibles. Y por supuesto, agradeceros la gran afluencia de clientes que hemos tenido en esta sesión. Os emplazamos para la siguiente. Contestaremos a las dudas que se han quedado pendientes de resolver en los próximos días y os remitiremos la presentación y la grabación para que podáis hacer un análisis. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.